Noches, licenciada. Licenciado. Cholín. Buenas noches. Licenciada Alejandrita, Julito, bienvenidos todos a esta clase. Buenas noches, Linda. Buenas noches. El día de hoy vamos a ver lo que es la carta de pago, recesión y finiquito. ¿Por qué lo vamos a ver? A ustedes les va a servir de mucho conocer estos documentos, ya que cuando sean notarios va a ser su pan diario en el notariado. Cartas de pago, a cualquier persona, cualquier cliente les va a decir que necesitan una carta de pago, una rescisión de un contrato igual, o un finiquito, no digamos. Entonces, el día de hoy vamos a ver estos temas tan importantes. Asimismo, yo el otro miércoles, el próximo miércoles no vamos a tener clases, sino que les voy a hacer una comprobación de lectura de 2 decretos muy importantes que yo necesito que ustedes me lean. Si les gustan, los anotan ahorita y al final se los vuelvo a repetir para los que no se han conectado. Es el decreto ley 431. ¿Lo anotan, por favor? Decreto ley 431. Es sobre ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones. El otro, este es un acuerdo gubernativo 325-2005. Es sobre el arancel general para los registros de la propiedad. Yo necesito que ustedes me lean muy bien este decreto y este acuerdo gubernativo. Y el miércoles a eso de las 7:05 se les va a estar enviando la prueba CORA y van a tener 1:30 a las 8:30 para que ustedes lo envíen al correo indicado. Es una prueba corta que vamos a tener, pero por favor me lo leen, jóvenes, porque esto nos va a servir de mucho más adelante. Muy bien. Ahora referente a la tarea, cuando ya me las envíen, ahí voy a hacer yo un listado general en orden de el número de carnet del más antiguo hasta el más reciente. Ahí ya vamos a poder hacer nosotros nuestros grupos, porque ya voy a tener una base de datos más certera de todos ustedes. Y así que por favor se abocan a cada uno de sus grupos, carnet pares y carnet impares. Y para el 17, no se les olviden, para el 17 de agosto me tienen que enviar la tarea. De ahí yo voy a tomar el listado de la clase y ya voy a hacer grupos con ustedes para que se me haga más fácil todo. ¿De acuerdo? Igual para las notas, cuando yo les publique notas y todo, ese listado yo lo voy a tomar de base. El listado que me van a enviar cada uno de ustedes. Yo les agradezco mucho a quien ha tomado liderazgo en cada uno de los grupos. Y yo sé que es difícil, pero no imposible. Y de verdad, mis respetos para todos ustedes, porque ahí se va a reflejar el interés que tienen en este curso. Muy bien. Una pregunta. ¿Cuándo tenemos la primera retrasada? Yo creo que es este sábado o es el otro. Este sábado, este sábado es. Este sábado, ¿verdad? Gracias. Sí, este sábado. Muy bien, entonces vamos a hacer ya el examen para los que se van a evaluar. Algunos me han escrito, viene todo el contenido de notario 3, todo lo que es jurisdicción voluntaria, viene teoría, que se fundamenten y viene práctica. Entonces, como ya lo vieron, entonces no les va a hacer nada difícil responder, ¿verdad? Y además el examen va a venir no tan complicado y estén pendientes el sábado. ¿Para qué? Es en Classroom, jóvenes. En Classroom yo voy a enviar el examen respectivo. Yo ya envié a coordinación
la clave donde ustedes tienen que agregar a Classroom para ingresar. De todas maneras, si alguno de ustedes se va a examinar conmigo en retrasada, yo siempre les voy a estar compartiendo el enlace de Classroom para que se incorporen, pero solamente los que se van a evaluar, por favor. Si no, yo me voy a confundir con tantos alumnos ahí. Solo los que se van a evaluar en la primera retrasada. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, ya sea del trabajo o de la retrasada, antes de que iniciemos las clases? Licenciada, una duda. ¿A qué hora Sí. va a ser el examen? Tengo que ver el horario que publicó la facultad. No sé si es a las 3 o a las 5. Alejandrita, licenciada, ¿no sabe a qué hora es? Creo que Creo que es a las 5. Ahorita voy a revisar. Ajá. A las 5, ¿verdad? A las 15 horas, dice licenciada. Muy buenas noches. Buenas noches, Marcos. A las 15 horas. Ah, va. Entonces, a esa hora yo lo voy a publicar. Gracias, licenciada. Yo lo voy a publicar en Classroom, ¿me oyeron? No como los exámenes que les voy a hacer a ustedes para mayor facilidad. Nosotros vamos a trabajar mucho por correo, pero en esta ocasión sí va a ser en Classroom. Muy bien, Disculpe. como yo les dije, ya les di el acuerdo gubernativo y el decreto que tienen que estudiar para el próximo miércoles, y al final se los voy a repetir para los que entraron tarde. El día de hoy vamos a ver lo que es carta de pago, recesión y finiquito. El pago, si ustedes me preguntan, aquí dice, solo voy a leer algo aquí que pusieron. Es que tengo un problema, jóvenes. Fíjense que tengo mi hijo que ya se va a graduar y están unas cuestiones de seminario y todo. Entonces ahora, si ustedes han notado, tanto la clase anterior como esta, me tuve que conectar de mi celular. Entonces sí me cuesta un poquito cuando estoy en la computadora. Licenciada Alejandra, tomar nota de las preguntas, por favor, y ya después las respondemos. Claro. Muy bien. El pago es una forma normal de cumplir con las obligaciones. El pago libera al deudor y, escuchen bien, extingue de la obligación. El pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación, constituye una forma típica de extinguir las obligaciones, como por ejemplo cuando ustedes adquieren, ¿qué les dijera yo? Un préstamo bancario o bien un préstamo con su amigo, un préstamo bueno, a veces hay, ¿cómo le llaman a estas? Cooperativas. Entonces, cuando usted viene, ¿sí? Y cumplió con la prestación que constituyó el objeto de esa obligación, entonces es una forma típica, ¿sí? De extinguir las obligaciones sería a través de una carta de pago. Y la regulación legal la encontramos en el Código Civil, en el artículo 1380. Acá, este artículo establece que el pago debe hacerse al acreedor o a quien tenga su mandato o representación legal. Como por ejemplo en los bancos o en algunas cooperativas, no es así el dueño en sí o los socios mayoritarios, sino que tienen un representante legal que se encarga de hacer todos estos trámites. Entonces, ustedes como acreedores, se le debe hacer ¿cómo le dijera? Pagar lo que se le acreditó al representante legal. Pero para mayor seguridad, leamos el artículo 1380, si alguien lo tiene a la mano, disculpen. Artículo 1380. ¿Continúo? Sí. Ok. El cumplimiento de la prestación puede ser ejecutado por un tercero, tenga o no interés y ya sea consintiendo o ignorándolo
el deudor. Muchas gracias. Entonces acá me subrayan ese artículo, por favor, en 1380 del Código Civil, que es relativo al pago. Siempre hablando del pago, este debe hacerse del modo de que se hubiese pactado y no podrá efectuarse parcialmente, ¿sí? Sino que al momento de hacer el pago, jóvenes, debe hacerse por su totalidad. Salvo que hubiera un convenio expreso por disposición de la ley. Eso pasa con algunas tarjetas de crédito que ya deben, por ejemplo, 10,000, 20,000 quetzales y tienen una deuda alta que obviamente con su salario no lo van a poder cumplir. Sí, pero ¿Verdad? Por favor, Alberta Monroy, su audífono, apagarlo. Muy bien, entonces ahí es donde se hace ese convenio, un convenio expreso o por disposición de la ley, que por ejemplo yo quiero un convenio para un año, yo creo que solo hasta un año los hacen en las tarjetas de crédito. Entonces ahí vienen y ya lo dividen, esos 10,000 quetzales ya lo dividen durante 12 cuotas. Obviamente en ese tiempo usted no va a usar su tarjeta de crédito. Entonces ya lo dividen en 12 cuotas y a usted le va a quedar ya con intereses como con 1,000 quetzales, por ejemplo, de pagar mensualmente, a cambio de pagar los 10,000 de un solo, ¿verdad? Entonces ahí es la diferencia. Ahora bien, si el pago tuviera que hacerse en moneda extranjera, cumplirá el deudor con entregar su equivalencia en moneda nacional al tipo de cambio que rija en la plaza del día de pago, como por ejemplo si el dólar estuviera a 7.85, entonces así lo multiplican y luego lo dividen, bueno, no sé qué más operaciones hacen para convertirlo en nuestra moneda nacional y así cubrir la deuda total. Asimismo, el pago debe hacerse en el lugar designado en el contrato, como por ejemplo, si mencionan, por ejemplo, Banrural, usted debe hacerlo en Banrural y no en otro banco o a otra persona. Si quedó en Banrural, en Banrural. Bien, cuando son convenios, a veces les dicen, mire, por ser convenio usted debe de pagar en tal lado, porque a veces no sé si a ustedes les ha pasado o según me he enterado, por ejemplo, cuando usted hace convenio, hay oficinas contables, también donde hay abogados, hay auditores, administradores, entonces que se encargan de hacer todos esos convenios del banco, como que recuperan la mora, ¿verdad? Entonces, a veces el pago se hace a través de esas oficinas. Ellos ya les indican el lugar, no a través del banco, sino a través de esas oficinas y ellos como que recuperan esa cartera y después ya ese dinero ellos se encargan, se comprometen a dárselo al banco. Algo así se hacen esos convenios también. Referente al pago del capital, supone el de los intereses, salvo que se hubiera aceptado el pago con las reservas expresas correspondientes. Ahora vamos a ver lo que es la carta de pago. La carta de pago es el instrumento en donde consta el pago de una obligación. Usualmente es unilateral, ya que solo el acreedor comparece a otorgar, no siendo necesaria la aceptación del deudor, quien ya cumplió con la obligación pagando el total, ¿sí?, que debía. Pero si la obligación fue garantizada con prenda o hipoteca, debe presentarse el testimonio, escuchen bien, el testimonio de la misma al registro para que la garantía sea cancelada. Eso se da mucho, por ejemplo, cuando tienen bienes inmuebles jóvenes que vienen y los hipotecan a cambio de 300,000 quetzales, por ejemplo. Y ya terminan de pagar al banco, entonces vienen y se debe de dar aviso al registro general de la propiedad también, jóvenes, porque como cuando se hace una hipoteca se registra, valga la redundancia, en el registro general el registro general de la propiedad. Entonces, si usted ya cumplió con el pago,
debe de dar aviso al registro para que se levante esa hipoteca, ¿verdad? Que ya ese bien inmueble ya no siga hipoteca, ¿verdad? Su nombre no es el más adecuado, debería llamarse escritura de pago en lugar de carta de pago, pero la ley así lo estipula, ¿verdad? Así se hace. De igual manera, en el otro parcial vamos a ver que a veces algunos notarios se confunden con carta poder, con mandato. Ya les voy a indicar la diferencia que existe en estos instrumentos o los sinónimos, pero ahorita estamos hablando de esto, pero sí existe según a veces lo adecuado por la ley o a lo adecuado por la costumbre o a lo adecuado por los criterios registrales que tiene cada registro. Por ejemplo, el Registro General de la Propiedad o el Archivo General de Protocolos que vienen y se reúnen con el director del archivo, por ejemplo, y en base a la ley hacen sus propios criterios con todos los asesores y al momento que usted viene y presenta un documento para su inscripción, lo califican conforme a los criterios que se llegaron a un acuerdo. Entonces, para eso debemos de estar full en lo que es la ley, el código de notariado y leyes conexas, para que no se nos escape absolutamente nada, porque recuerden, jóvenes, que el notariado es muy formalista y debemos de cumplir con todo lo que estipula la ley. Y puede ser, porque raro es de humanos que algún asesor venga y le cancele o no le inscriba el documento que usted presente, pues obviamente con la ley en la mano usted llega y con toda razón va a ir a alegar que por qué pasó, por qué se lo cancelaron, por qué no le inscribieron ese instrumento público. Si la ley desclara y usted le muestra el artículo, pues entonces ellos tienen que arreglárselas ahí y se lo deben de inscribir, ¿verdad? Pero puede pasar, pero por eso les digo, cuando ustedes hacen un instrumento público registrable, deben de apegarse a la ley y así no hay pierde. Y bueno, las obligaciones previas al otorgamiento de la escritura de carta de pago, ¿cuáles son? Primero tenemos los documentos de identificación de los comparecientes, si no fueran conocidos por el notario, pero como yo les dije a ustedes, se recuerdan que para mí mejor si todos los instrumentos públicos que ustedes realicen, los identifiquen a los comparecientes con un documento personal de identificación. Por favor, en mi caso, yo sí los exijo para que ustedes vayan aprendiendo y es mejor, así sea su conocido, su vecino o quien sea, entonces mejor identifiquémoslos, ¿verdad? Y luego el documento con que acredite la representación que se ejercita, si así fuere el caso. Igual el título en que consta la obligación que se paga. Esas son las obligaciones previas, ¿de acuerdo? Son las que usted como notario debe exigir a los requirientes antes de realizar el otorgamiento de la escritura de la carta de pago. ¿Y cuáles son las posteriores? En las posteriores, ahí sí que la obligación es suya. Usted debe de razonar los títulos o documentos que se tengan a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de la escritura autorizada, ¿sí? Por ejemplo, siempre al margen de la escritura, obviamente usted como notario no es el dueño, sino el depositario, ¿sí? De todos los instrumentos públicos que realice. Entonces viene y busca la escritura en donde fue realizada el documento, el primer documento, ¿sí? Cuál está surgiendo de efecto esta carta de pago y ahí es donde usted viene y hace la razón, ¿sí? Ahí más adelante yo les voy a dictar una razoncita de cómo debe de ir cuando hace una rescisión, una ampliación o lo que sea, ¿verdad? Es más que todo escribe el nombre de la escritura, la fecha, el motivo y firma. Más que todo esos son los datos que van en una razón. Y luego, otra obligación que usted tiene como notario es el testimonio especial.
al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización de la escritura. Y por último, el testimonio, primer testimonio con duplicado para presentar al registro de la propiedad. Como les dije, en estos casos es importante presentar al registro de la propiedad para que ya no aparezca en el sistema que está hipotecado el bien o qué sé yo, cualquier modificación que surta efecto, deben de hacerlo de su conocimiento, ¿verdad? Y que los requirientes que confiaron en usted no tengan problemas después. Y respecto a los impuestos, en el testimonio especial se cubre el impuesto del timbre notarial por tratarse de valor indeterminado, es de 10 quetzales. Artículo 3, numeral 2, literal B, del decreto 82-96 del Congreso de la República. El testimonio para el cliente, escuchen bien, no cubre impuesto por ser un acto exento. El artículo 11, numeral 14 del decreto 37-92 del Congreso de la República. En los próximos proyectos que yo les deje, jóvenes, por favor, me los van a timbrar. Ustedes van a hacer la escritura, ya de caso que es el testimonio, y me van a timbrar ese documento para que vayamos ya practicando, ¿de acuerdo? Y así vamos a aprender. Por ejemplo, hay documentos que son exentos al momento de su inscripción, exentos en el impuesto de timbres fiscales, por ejemplo. Me estoy refiriendo a donación, a un mandato por donación también, que está exento. Entonces, en este caso, solamente se paga en el testimonio el timbre de 50 centavos por hoja por asunto registrable. Debemos de pegar un timbre de 50 centavos por hoja por asunto registrable. Eso no hay para dónde, lo debemos de hacer, ¿sí? Y referente a la rescisión, así como los contratos voluntariamente se otorgan, así también voluntariamente se puede dejar sin efecto. A esto se le denomina rescisión voluntaria. Según el escritor Osorio, dice que es la acción y efecto de rescindir y dejar sin efecto un acto jurídico, de manera especial en materia de obligaciones y contratos. Por ejemplo, José González le otorgó un mandato a Karen Mazariegos. Entonces, usted con el tiempo, así como que desconfía de todas las facultades que le dio, y yo dije, bueno, acá hay dos cosas. La puede revocar ese mandato o puede rescindir ese instrumento público. Pero esas rescisiones más que todo se dan en las escrituras públicas de bienes inmuebles, que ya como que se arrepienten, entonces vienen y buscan al mismo notario y él ya, si lo hizo con número 10, ya sería número 14, por ejemplo, un instrumento público de rescisión, en donde el número 10, sí, queda sin efecto, porque ya los requirientes por X o Y razón ya se arrepintieron de haber hecho ese acto contrato y viene y usted lo puede rescindir. Obviamente tiene la obligación de dar los avisos a todos lados, al Registro General de Propiedad, mandar el testimonio al archivo, testimonio a los clientes, para que quede sin efecto y que en los registros respectivos tengan conocimiento de esa rescisión. El Código Civil guatemalteco lo regula a partir del artículo 1579, al establecer que los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial. Un juez también lo puede rescindir por alguna anomalía o nulidad que se presente, ¿verdad? O bien por mutuo acuerdo. No puede ser que solo el vendedor o el comprador se arrepientan, sino que debe ser por mutuo acuerdo. Por favor, si alguien me lee el artículo 1579 del Código Civil, se lo voy a agradecer mucho. Artículo 1579 del Código Civil. Los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento por declaración judicial en los casos que establece este código.
Muchas gracias, Raúl. Muy amable. Como pudimos ver, el artículo es claro. Artículo 1579 del Código Civil, ahí lo subrayan, por favor. Y bien, verificada la rescisión, vuelven las cosas al estado en que se encontraban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes deben restituir lo que respectivamente hubieran recibido. Por ejemplo, y se vendió una casa y al mes ya se arrepintieron y van y por favor devuélvamela porque ya no me conviene venderla o algo, y el cliente está de acuerdo, el cliente, entonces viene y hacen la rescisión, pero debe de devolver la casa conforme la recibió. Imagínense que se la den en toda deteriorada y con todos los menajes que tenía adentro. Por ejemplo, podría ser como línea blanca, un jardín bonito, todo eso, y que se lo den todo deteriorado, como que no, ¿verdad? Entonces lo debe devolver como lo recibió. En la rescisión por mutuo consentimiento, ninguna de las partes podrá reclamar daños, dice, y perjuicios, frutos ni intereses, salvo que lo hubieran convenido expresamente, ¿sí? Pero lo correcto sería de que si usted recibe una propiedad, la entregue con bien, ¿verdad? Que no la entregue toda deteriorada. Eso para favorecer a su anterior dueño, por si acaso se diera la rescisión. La acción para pedir la rescisión dura, ¿cuántos, jóvenes? 1 año. Contado desde la fecha de su celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en casos especiales. Entonces, mucho ojo, jóvenes. Si ustedes hicieron una compra-venta y viene su cliente y al año, 1 mes, viene y llega a su oficina que quiere hacer la rescisión, obviamente ya no se puede, porque la ley dice que debe ser de 1 año. Pero también dice que, salvo en términos especiales, y aquí es donde ya entra, podría ser por una orden jurisdiccional de un juez de instancia, de un juez de primera instancia civil, ¿verdad? Ya debe llevarse un caso y todo acá, pero si el juez determina de que sí es importante esa rescisión, ¿sí? Conforme a las pruebas y todo que se presente, no solo por así, porque me cayó bien la persona y yo le voy a dar el ok. No, el juez debe determinar conforme a las pruebas que se le presenten si es necesario esa rescisión o no. La rescisión a que nos referimos es una rescisión voluntaria que nace de la voluntad de las partes y no de pactos de rescisión. Referente a la aplicación de la práctica, por criterios registrales solo pueden rescindirse los contratos si se otorga la rescisión antes de 1 año de haber celebrado el contrato, interpretando erróneamente el artículo 1585 del Código Civil, ya que este se refiere a la acción, entiéndase, judicial, no a la rescisión voluntaria. Otro elemento que no es tomado en cuenta en la práctica es que la ley exige que los contratos a rescindir estén pendientes de cumplimiento, lo cual tampoco es tomado en cuenta, ya que muchos contratos que no están pendientes de cumplimiento se rescindan sin dificultad dentro del mismo año. Así que, jóvenes, este plazo, grábenselo, que debe ser de 1 año en la rescisión, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las obligaciones previas que usted como notario debe de tener en cuenta antes de realizar una rescisión? Pues que los documentos de identificación de los comparecientes, si no fueran conocidos por el notario, pero como yo les dije, en este caso sí o sí, van a pedir los documentos de identificación. Y los documentos con que se acredite la representación que se ejercita, si así fuera el caso, en caso que fuera un representante legal. Pero más que todo son los mismos requirientes, sí, de que van a pedir la rescisión. Y el título con que consta la obligación que se rescinde. ¿De acuerdo? Estos 3 documentos es importante que ustedes los tengan siempre a la mano al momento de hacer una rescisión. ¿Y cuáles son las obligaciones posteriores? Pues eso ya es cuestión del notario. Razonar los títulos o documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de la escritura autorizada.
El testimonio especial al Archivo General de Protocolos. No hay pierde, jóvenes. Dentro de los 25 días hábiles, ustedes deben de enviar ese testimonio especial a la AGP. Igual el testimonio, primer testimonio con duplicado para presentar al registro de la propiedad. Todo lo que usted haga, jóvenes, y que sea registrable, no se olvide de mandarlo al Registro General de la Propiedad. Salvo, por ejemplo, los mandatos, poderes y todo lo que vamos a ver en el otro parcial, ahí sí no se envían al Registro General de la Propiedad. Pero todo lo que son bienes inmuebles, todo debe de inscribirse en el Registro General de la Propiedad. Asimismo, jóvenes, los avisos a la municipalidad de la localidad y a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, si fuera el caso. ¿De acuerdo? Entonces debe de estar ese bien inmueble bien registrado, debidamente registrado, porque queda bien usted como notario y sus clientes contentos, ¿verdad? Que su bien está bien registrado y que nada ni nadie se los va a venir a quitar porque el acto de contrato lo hicieron conforme a la ley. Y bueno, vienen en este caso los impuestos. En el testimonio especial se cubre el impuesto de timbre notarial por tratarse de valor indeterminado. ¿Cuánto es, jóvenes? Yo ya se los había dicho varias veces, de 10 quetzales, ¿sí? Y en el testimonio para el cliente no se cubren impuestos fiscales por no constituir un hecho generador de tributo alguno, ¿sí? Y bueno, más adelante vamos a hacer todos estos proyectos, ¿sí? Ahora, ya para finalizar, vamos a ver lo que es el finiquito, ¿de acuerdo? Licenciada Alejandrita, no sé si usted hizo link de asistencia para enviarles a los estudiantes, si me hiciera favor de compartirlo. Ya, Lick, no tenga pena, ya se los pasé. Ahorita acabo Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ver lo que es el finiquito. Este es un documento que se expide después de una rendición de cuentas, en el cual el que lo entrega se da por satisfecho de la gestión encargada. El finiquito no debe constar necesariamente en escritura pública. Escuchen bien. El finiquito no debe constar necesariamente en escritura pública y es necesario después de rendir cuentas de una administración de bienes, del ejercicio de un mandato, de una relación laboral, etcétera. En la práctica es muy usual, ya que asegura que no habrá reclamaciones posteriores derivadas del asunto por el cual se otorgó. Puede otorgarse en forma accesoria en una cláusula, en donde conste una rescisión en una partición de bienes comunes en la revocatoria de un mandato o puede otorgarse el finiquito por separado. Jóvenes que pasan, ustedes han escuchado o les ha pasado que cuando tienen un accidente de tránsito, necesito un notario para que me haga un finiquito. ¿Por qué? Porque ahí se ponen de acuerdo, no es necesario que los policías municipales de tránsito se lleven sus vehículos, los retengan, vayan a todos los tribunales. Por si acaso llegaran a un acuerdo, digamos, una coalición viene y le hicieron lata a su carro, pero la otra persona viene y le dice, mire, ¿cuánto es por arreglar su carro? Son 5,000 quetzales. Lleguemos a un acuerdo y cada quien se va para su casa con sus vehículos. Entonces viene, llega un notario y realiza un finiquito, haciendo constar, y como bien dice, el finiquito no es necesario que se haga en escritura pública, se puede hacer en una hoja, papel bond. Entonces ahí el notario viene y le hace como un acta, ¿verdad? Indicando quiénes son los comparecientes, la hora, el lugar, a qué acuerdos llegaron, lo firma y lo sella, él como notario dando fe y legalidad de lo que presenció. Entonces, jóvenes, un finiquito se puede hacer de esta manera también. Ahí el notario viene, firma y sella y todo, y le da una copia a cada una de las partes y ya todos contentos, ¿verdad? Y ahí ya no hay necesidad de venir y ver que después le devuelvan el vehículo, ir a torre tribunales, pagar un abogado para que esté en la primera declaración, qué fue lo que sucedió en el hecho de tránsito. Bueno, para eso se utiliza mucho este finiquito,
¿de acuerdo? Para que lleguen las partes a un acuerdo en el lugar del accidente y ahí se finiquita todo a través de un notario que van a hacer ustedes, por ejemplo, más adelante algún su amigo va a chocar o algo, lo va a llamar, entonces usted va a hacer un finiquito si es que se llegan a un acuerdo. ¿Y cuáles son las obligaciones previas que usted debe de tener? Pues los documentos de identificación, ¿sí? De las partes, los documentos con que se acredite la representación que se ejercita, si así fuera el caso. En este caso, que una persona le dice 5,000 quetzales a otra persona, entonces a través de un recibo de pago, o hasta en las tiendas venden recibos de pago. Entonces, podría ser el caso. Asimismo, el título, si existiera, en que constan las obligaciones que se finiquitan, y en este caso sería el título de propiedad de los vehículos, de ambos vehículos. ¿Y qué obligaciones posteriores trae? Pues el testimonio especial al Archivo General de Protocolos, si acaso fuera en una escritura pública. Y el testimonio con duplicado para presentar al Registro General de la Propiedad, por si acaso, ¿verdad? Se diera, fuera un bien inmueble o algo así, pero en este caso yo les estoy poniendo de un accidente de tránsito. Entonces no se envía a estos registros. Y los impuestos, pues en el testimonio especial se cubre el impuesto de timbre notarial por 10 quetzales, ¿de acuerdo? Y obviamente, jóvenes, siempre carguen timbres de 50 centavos, que aparte del de a 10 se le pega un timbre de 50 centavos. En el testimonio para el cliente, pues no se cubren estos impuestos, como ya se los dije, pero sí en el testimonio que son usos registrables o qué sé yo, ahí sí va ese timbre de 50 centavos y el timbre notarial de 10. Para los clientes no es necesario. Bueno, si tienen los timbres, pues pénselos, pero no es tan necesario porque ya es copia de los clientes y como ahí va su firma y su sello de autorización dando fe pública. Pero para todo lo que es registrable, sí, los timbres son necesarios. Y por eso en los próximos proyectos que ustedes me van a hacer, yo quiero que sí hagan de cuentas que están ya enviando el testimonio al Archivo General de Protocolos y así me los van a enviar al correo de tareas para el próximo lunes. No se los voy a pedir, van a tener una semana, joven, para hacer esos 3 documentos. Yo se los voy a mandar dentro de un rato. Quiero lo que es que me hagan una carta de pago, una rescisión y un finiquito, ¿sí? El finiquito me lo pueden hacer igual tomando un modelo de un accidente de tránsito que hagan de acuerdo a las partes y todo. De igual manera yo les voy a mandar un ejemplo, pero no se guíen tanto en el ejemplo. Más o menos les va a servir de modelo, pero háganlo a criterio suyo, ¿de acuerdo? Porque yo quiero que ustedes aprendan. Y de igual manera yo quiero que me los timbren, ¿sí? Por favor. Y esa tarea la quiero para el próximo lunes. Durante el día, perdón. Durante el día ustedes me las van a estar mandando. Muy bien. Les vuelvo a repetir. Para el próximo miércoles vamos a tener una prueba corta del decreto 431. Ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones y sobre el acuerdo gubernativo 325-2005, que es el arancel general para los registros de la propiedad. Así que por favor me estudian estos dos. El próximo miércoles no tendremos clases, sino que la licenciada Alejandrita me hará el favor que a las 7:05 les estará enviando la prueba corta y a las 8:30 ustedes ya la van a estar subiendo al correo que se les indique ahí, por favor. Muy bien. A ver, Javier, ¿qué desea, Javiercito? Buenas noches, licenciada. Fíjense que ahí en el link de asistencia hay una opción de 1, pero no sé si marcarlo o no lo marco. Ay, no, Licenciada no la marque. Alejandrita. Se me fue una pregunta. Esa no la marque. Ah, no la marco. Ah, ok.
Ujú, Muy amable. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz Bueno, noche. la tarea. Aquí me piden que repita lo de dónde va a ser la prueba corta el próximo miércoles. Va a ser del decreto 431 de la ley sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones, ¿sí? Y sobre el acuerdo gubernativo 325-2005 del arancel general para los registros de la propiedad. ¿De acuerdo? Sobre este decreto y este acuerdo va a ser la prueba corta el próximo miércoles a las 7:05 se les estará enviando. Ustedes la responden y tienen hasta las 8:30 para enviar su prueba corta. Muy bien, la fecha y hora de entrega de la tarea. Se los dije que era para el 17 de agosto, ¿verdad? Van a tener hasta las 6 de la tarde. 17 de agosto hasta las 6 de la tarde me lo pueden enviar, por favor. Y ahí quedaríamos. Por favor, cuando hagan esos listados, de ponerme correctamente los nombres y los números de carnet de cada uno que lo integre, por favor, porque me van a servir para yo hacer después los grupos, ¿de acuerdo? Y el próximo miércoles, su prueba corta va a ser su asistencia. Todo el que envíe la prueba corta, esa va a ser su asistencia. Muy bien, jóvenes, nos quedaríamos el día de hoy por acá. Por si ya no tienen otra pregunta, nos estaríamos Bien, pendientes. licenciada, disculpe. El día lunes hay clases, preguntan, el 15, esperemos qué nos dice la facultad. ¿De acuerdo? Y si no, pues solo me envían la tarea. Obviamente no precisamente van a esperar el día lunes, me la pueden enviar un viernes, el sábado, el domingo, ¿verdad? Y la prueba va a ser el miércoles. Estamos lunes, la prueba va a ser miércoles. ¿De acuerdo? Y el lunes 15 estemos pendientes de la publicación de la facultad si hay clases o no. Y si no, pues solo terminan de enviar su tarea que les deje hacer una carta de pago, una rescisión y un finiquito y ahí estaría. ¿De acuerdo? Y en la tarea les voy a enviar dentro de un rato por un mensaje de texto las instrucciones para que ustedes las tengan ahí presentes en el chat. Licenciada, una pregunta. Fíjese que una compañera puso si usted sabe cuándo inician los parciales. Aún no, coordinación no nos ha dado el listado porque a nosotros los catedráticos son los primeros que nos lo envían. Me imagino que ya van a ser pronto porque como ya llevamos ¿cuántas semanas? Yo creo que sí, ya van a 2. sacar el calendario. En cuanto me lo envíen, yo les prometo que se los comparto a ustedes con mucho gusto, ¿de acuerdo? Licenciada Norma, mucho gusto, le saluda Marcel. Sí, Marcel, ¿cómo está? Ahí mejorando, Lick, porque me dio COVID, entonces me estoy recuperando. me Lick, ahí contó. molestando. Lick, usted Sí. una pregunta, ¿usted sube algún material, algún correo? ¿O en Facebook? Sí, o en algo, antes del parcial yo les estoy preparando un material para que ustedes lo estudien. No se preocupen. Correcto, Ujú. gracias, licenciada, muy amable. Para Buenas noches, servirle. licenciada. Muchas Buenas gracias, noches. buenas noches. Bueno, si ya no hay más preguntas, nos quedaríamos acá, jóvenes, y el día miércoles prueba corta, ¿de acuerdo? Buenas noches. Buenas noches. Mire, disculpe que la vuelvo a molestar con el mismo tema. ¿Logró averiguar algo sobre el punto de tesis? Mire, hágame un favor, fíjese que eso como es tema aparte de la clase, fíjese que sí, ya se reunieron todos los coordinadores y no sé si se han dado cuenta, algunos alumnos que inclusive están en esta sección y otros no, me han escrito contentos que ya aparecieron publicados su primer curso, porque parece que el decano, como toda la intención es apoyar al estudiante sobre todo, y el estudiante es muy importante, entonces ya están trabajando. Los días lunes es que ustedes deben de subir y de enviar su punto de tesis todos los lunes, como de costumbre, y luego estar pendientes si fue aprobado o no.
están por mandarme, porque yo lo pedí, cuáles son los requisitos para que debe de llevar un punto de tesis. Yo se los voy a compartir a ustedes a través de la licenciada Alejandrita. Solo que el licenciado estaba en reunión y no me lo pudo enviar. Pero yo al terminar la clase le voy a llamar para que me lo comparta y ya ustedes pueden empezar a trabajar su punto de tesis y mandarlo el siguiente lunes. Pero si el siguiente lunes se descansa, no sé si va a haber, y en este caso no es asueto, es feriado, ¿verdad? Entonces sería hasta el siguiente lunes, pero sí, todos los lunes está programado para que ustedes manden su punto. Y eso sería. Y para los que ya tienen aprobado su punto, revisen los listados, porque hoy aparecieron varios listados en la tarde donde a todos los que tenían puntos aprobados aparecieron ya para recibir su curso. Entonces estén pendientes de ello, por favor. Muy bien, si ya no hay más preguntas, pasen feliz noche. Nos hablamos pronto y éxitos en todo lo que realicen. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Lili. Buenas noches.